La peste negra en Sevilla, que llegó en varias oleadas entre los siglos XIV y XVII, fue un periodo trágico que marcó profundamente a la ciudad y cambió su historia, su arquitectura y su vida cotidiana. Aquí un recorrido por los momentos clave y los impactos de estas pandemias. La primera gran epidemia de peste negra llegó a Sevilla en 1348, como parte de la pandemia que afectó a toda Europa. La enfermedad, transmitida por pulgas de ratas infectadas, se propagó rápidamente debido a las condiciones insalubres y la densidad poblacional de la época. Sevilla era uno de los puertos más importantes de Europa y, como tal, estaba en contacto constante con viajeros de otras ciudades afectadas, lo que facilitó el contagio. Esta primera epidemia causó una devastación inimaginable. Se estima que murió cerca de un tercio de la población sevillana. La falta de conocimientos médicos y los intentos fallidos de contener el brote llevaron a un aumento en el uso de prácticas supersticiosas y de fervor religioso, como procesiones y plegarias a santos protectores. Durante este tiempo, la ciudad también adoptó la costumbre de realizar entierros masivos en fosas comunes. La peste provocó un colapso en la economía sevillana. La mano de obra escaseaba y muchos campos quedaron sin cultivar. Las familias ricas, que podían permitírselo, abandonaron la ciudad en busca de refugio en zonas rurales, mientras que los pobres quedaban expuestos en las zonas urbanas. La crisis social resultante agravó la situación y Sevilla, que en ese momento era una de las ciudades más grandes de Europa, sufrió un estancamiento. Un brote devastador de peste bubónica regresó en 1649, uno de los episodios más trágicos de la historia de Sevilla. Este brote afectó en particular al barrio de Triana, donde la enfermedad se propagó rápidamente. En tan solo unos meses, cerca de la mitad de la población de Sevilla, entonces de aproximadamente 120.000 habitantes, murió a causa de la peste. Esta epidemia se originó en Valencia y llegó a Sevilla tras pasar por otras ciudades andaluzas, lo que hizo que las autoridades estuvieran alertas y adoptaran medidas de aislamiento, pero resultaron insuficientes para controlar la propagación. Durante esta epidemia, la Hermandad de la Caridad, dirigida por el venerado Miguel de Mañara, jugó un papel crucial ayudando a los afectados, recogiendo a los enfermos y organizando entierros. La caridad se convirtió en un símbolo de asistencia en tiempos de crisis, y en memoria de los fallecidos se erigió el Hospital de la Caridad, uno de los principales ejemplos de la arquitectura barroca en Sevilla, adornado con arte que reflexiona sobre la mortalidad y la piedad. La experiencia de la peste consolidó en Sevilla una gran devoción popular hacia santos y figuras religiosas, como San Sebastián, considerado protector contra las epidemias. Las procesiones, como las de la Virgen de los Reyes y la Virgen de la Candelaria, se realizaban con la esperanza de apaciguar el brote. Los habitantes recurrían a sus santos patronos y construían capillas en su honor. Las experiencias de enfermedad, muerte y sufrimiento fueron registradas en crónicas y documentos de la época, y son también un testimonio de cómo el arte barroco sevillano de la época reflejaba la fragilidad de la vida y la necesidad de consuelo espiritual. Consecuencias duraderas. Tras las epidemias de peste, Sevilla se transformó drásticamente. La ciudad, que había sido un centro económico y cultural próspero, se debilitó por la pérdida de población y el colapso de sus actividades comerciales. La disminución de población dio lugar a un declive en el comercio, sobre todo en el tráfico de bienes de ultramar, y la ciudad perdió gradualmente su posición como el principal puerto de América, siendo reemplazada por Cádiz. Las epidemias de peste en Sevilla no solo impactaron en términos demográficos y económicos, sino también en su cultura, identidad y devoción religiosa. La experiencia de la peste dejó una huella imborrable en la ciudad, marcando un antes y un después en su historia y en la mentalidad de sus habitantes, y contribuyó al desarrollo de un sentido colectivo de fe y solidaridad que se mantiene en Sevilla hasta el día de hoy. La peste en Sevilla, como en gran parte de Europa, no fue erradicada de inmediato. Sus brotes reaparecieron periódicamente desde el siglo XIV hasta el XVII. Aunque los brotes disminuyeron en frecuencia y severidad a partir de la segunda mitad del siglo XVII, el último brote grave de peste en Sevilla ocurrió en 1649, cuando se estima que falleció cerca de la mitad de la población de la ciudad.
Esta fue la epidemia más devastadora y, aunque la ciudad tomó medidas preventivas en las décadas siguientes, conocimiento médico fue lo que redujo drásticamente el riesgo de nuevos brotes. La erradicación completa de la peste en Sevilla y en Europa se debió a una combinación de factores: el aislamiento de enfermos, el desarrollo de conocimientos sobre contagio, la mejora en la higiene urbana y, hacia finales del siglo XVIII, un mayor control sobre los puertos y rutas comerciales que traían enfermedades. Aunque la ciudad experimentó otras epidemias menores en siglos posteriores, los brotes de peste bubónica dejaron de ser una amenaza importante en Sevilla y Europa en 1781 general hacia el siglo XVIII. Próximamente se hará un directo en el canal YouTube y Twitch. Dejaré el nombre del canal, día y hora en la parte de abajo, en la descripción del video.